Permítanme compartir pantalla para irnos adentrando en el tema de hoy, que tiene que ver con algo muy relacionado con la comunicación oral, con el comportamiento comunicacional que habíamos analizado anteriormente y con el lenguaje y la lengua en general, ¿no? Quería recordarles al iniciar que este ciclo habíamos quedado que tenemos dos lecturas. La primera ya la hicimos, La verdad del hecho, la verdad del sentimiento de Ted Chiang, y otra vuelta de tuerca. A pesar de que estamos haciendo estos resúmenes para tratar de todos apropiarnos de la historia, es importante que cada uno haga su lectura individual también para que vaya haciendo sus anotaciones. No ahora, pero ya cuando nos acerquemos a la fecha de análisis, pues lo tendremos que hacer todo, ¿sí? Ahora bien, el día de hoy yo quiero empezar haciéndoles una pregunta. ¿Quién recuerda cómo fue que aprendió a escribir? ¿Quién recuerda cómo fue ese proceso? ¿Qué pasó? Piense un momentito su respuesta, analice, vuelva a esa época cuando estábamos en la escuelita. Y si recuerda cómo aprendió a escribir, levante la manito para que nos cuente. Voy a esperar a que tengan algunos compañeros levantada la manito para darles la palabra, ¿ya? Muy bien. Sole, cuéntanos. Hola, profe, buenas noches. ¿Sí me escucha? Sí, te escuchamos. Bueno, antes que nada, yo le puedo decir que a mí sí me costó bastante aprender a leer y a escribir porque tuve como una niñez muy pesada porque mi mamá pues trabajaba en Huaquillas y yo vivía en Arenillas y nos tocaba viajar con ella. Entonces se me complicó mucho. Recuerdo que habían ciertas maestras que me daban para poder reforzar, para poder aprender, porque se me complicaba hacer oraciones, se me complicaba reconocer las palabras, la B con la D. Entonces, recuerdo que aprendí a leer un poco más tarde que mis compañeros. Yo recuerdo que estaba en segundo de básica con 6 años y algunos ya sabían poner sus nombres completos, mientras que yo solo sabía poner Sol. Y me decía la profesora, no, tu nombre es Solá. Entonces yo decía, ¿por qué me pusieron un nombre tan complicado que ni lo podía yo pronunciar? Peor mi apellido, cuando eran Huizaca Beris Antiguos, me faltaba línea para poner. Me decía la profesora, no, escribe poco. Entonces sí me costó aprender a escribir. A diferencia ahora que soy madre, mis hijas lo veo que como yo asumo que fue porque tuve pues muy cargada mi niñez, es que tal vez me costó un poco, ¿no? Pero mis hijas hoy en día, pues ellas de una cogieron, saben reconocer, no tienen el problema de que la D con la B, que la A con la O. Entonces, yo creo que lo que más me ayudó fue que la profesora me decía, no, ven acá, vas a escribir conmigo, vamos a repetir. Me hacían repetir planas y planas las palabras y ahí fue que aprendí a escribir mi nombre, mamá, papá, que llevaba la tilde, que ponle la coma, que ponle el punto. Eso, profe. Ok, muy bien. Cuéntenos, por favor, Betty. Sí, Licen, buenas noches compañeros. Bueno, yo voy a acotar mi criterio de cómo aprendí a escribir. Bueno, yo estudié en una escuelita así bien lejana, no sé, es casi así como que en el campo. Pero, o sea, para yo aprender a escribir, a mí casi como que más antes todavía, bueno, no, más antes ha sabido haber esa idea. Por ejemplo, mi licenciado me pegaba con una regla, es que yo no, o sea, no aprendía y no aprendía, me hacía repetir una y otra vez así planadas para poder yo escribir. O sea, así como que me era muy dejado, o sea, como que también nuestras mamás, bueno, más antes no nos sabían, así más dicho, revisar para ver cómo vamos en la escritura, tanto como en la lectura. O sea, para mí sí fue bien, bastante complicado, que nos Ujú. hacían así repetir planadas de las hojas para poder yo, ahí aprendí, o sea, casi tercero, cuarto, casi más o menos. Eso es, Ok, Licen, gracias.
Gracias, Betty. Repetías planas, ¿no? Planas de las hojas, repetías hojas de letras, oraciones, supongo, para aprender. Bien, vamos a Sí, darle finalmente la palabra a Natalie. Natalie, cuéntanos. Y a los demás no se preocupen que ya les voy a hacer otra pregunta, así que quédense nomás. Bueno, buenas noches, licenciada, compañeros. Bueno, mi nombre y mi apellido siempre han sido largos y y siempre se me complicaba porque a mí no me gustaba escribir. Yo prefería de pequeña los números que las letras. Yo lloraba. Y bueno, gracias a Dios yo estudiaba en Guayaquil. Eh, Tuve la oportunidad de estar en colegios buenos, en escuelitas buenas que me enseñaron, particulares. Y yo me acuerdo que tenía una profesora muy dulce, muy linda, que ella tenía harta paciencia. Ella explicaba con qué amor, nos decía aquí, me escribe así, nos cogía la mano, o sea, ella tenía harta paciencia y con ella sí aprendí demasiado. Yo que me acuerdo tanto, creo que con ella estuve hasta sexto año de básica y hasta sexto año de básica me enseñaba que las comas, que las tildes, que porque a veces uno por escribir rápido no se olvida de las tildes y siempre hemos tenido errores, entonces, eso. Muy bien. Y ahora les quiero hacer otra preguntita a todos, pero en especial a los que tienen ya levantada la manito, a ver si se mantienen con la manito y no la bajan. Eh, ¿Cómo fue su acercamiento con los primeros libros? Hagamos memoria de cuando estábamos aprendiendo recién la escritura, la lectura. ¿En qué momento nosotros nos acercamos a los libros? ¿Cómo fue ese conocernos con qué es un libro? Con ya sé descifrar este código complejo. Quienes tengan la respuesta, levanten la manito. Yo ya mismo les voy dando la palabra. Bien, voy a iniciar esta vez con Yolanda. Yolanda, cuéntanos. Ya, Licen. Licen, ¿qué? Si me parezco en la cámara, yo acá no veo. No, estás todo en negro, Yolanda. ¿Por qué será, Licen? Ay, qué... ¿Alguna configuración tal vez Ahí ya te vemos, Yolanda. Ya está, ya Ya, se Licen. arregló. Ya, dicen. A ver, para mí el encuentro de los libros era muy bonito por lo que yo en ese tiempo, nosotros éramos del campo y nosotros nunca habíamos visto unos libros. Cuando yo me fui a la escuelita, yo vi un libro que tenía, que en ese tiempo se llamaba el libro que se llamaba El Patito número 2. Entonces, en esos libros, si es que venía la vocal A, venía como ser con un avioncito dibujado. Venía la vocal A, E, un elefante, así, y una iglesia. Entonces, sobre todo eso a nosotros nos motivaba también para poder aprender. Ujú. Sí, y eso, igual en los números, sabes que el número 1 venía con un arbolito y todo eso, entonces para nosotros era todo bonito, por lo que, y además que esos libros eran a colores, entonces yo en mi niñez pues nunca había visto, de nosotros, nosotros hemos visto solo los arbolitos, nada más, porque nosotros no teníamos ningún juguete así tan bonitos. Ya, Eso era. Yolanda, muchas gracias. Silvia, cuéntanos. Estás con el micrófono apagado, Silvia. No sé si estás hablando con nosotros. No, Licen, yo estoy contándole. A ver, si puedo acotar mi historia. Sí. A ver, estoy conversando con mi Le hija que trajimos distraída a la niña Silvia. Cuéntanos. no, estoy conversando con mi hija sobre el mismo tema que estamos tocando en clase, de los libros, que mi hija está escuchando a la compañera que ella aprendió con el libro Patito, parece que dijo. Entonces yo le estoy diciendo que yo aprendí con el libro Nacho, el histórico Nacho, me El imagino Nacho muchos lo... lee. Sí, Ujú. entonces, eso le estoy diciendo que yo en mi tiempo de escuelita,
Yo caminé mucho al pueblo para aprender a estudiar y fue mi primer libro que obtuve en la escuela. Y como en ese libro venían las vocales para remarcar con lápiz, palabras, y esa fue mi manera de aprender a escribir con el Ya, libro así te Nacho. acercaste a los libros. Muy bien. Bueno, Exactamente. eternamente hay una riña entre el Patito Ley y el Nacho, ¿no? Siempre han estado los dos, creo que como pioneros de las escuelitas. A ver, Tanita, cuéntanos tú. Bueno, profe, yo creo que el libro igual, el que yo ocupé fue el Nacho Lee. Entonces, la verdad ese fue mi primer libro como, digamos, en el que era para aprender, porque mi mamá en realidad ella sí le gustaba mucho comprarme estos libritos de cuentos, estas colecciones de las princesas, de estos de Disney. Entonces, esos digamos que eran los primeros, pero como para aprender, sí fue el Nacho. A comparación, no sé, ahorita si los compañeros tienen niños pequeños, por ejemplo, mis hijos han trabajado ya ahora con un programa que se llama Techman, que es totalmente diferente. Y la verdad, con ellos me ha tocado aprender de nuevo para entender cómo ellos aprenden, porque es totalmente diferente como yo aprendí. Eso. Exacto. Muy bien, miren, me gustaría escucharles a todos los que tienen la manito levantada, porque yo creo que cada historia es diferente y es valiosa. Pero justo quería llegar a esto que han destacado las compañeras, porque el día de hoy vamos a hablar sobre cómo se enseña la lengua, ¿sí? Pero antes de entrar en esta teoría, sí quisiera darles la oportunidad de que todos hagamos un ejercicio personal y yo les voy a pasar al chat un enlace para que cada uno piense y escriba su respuesta ahora sobre cómo aprendió lengua y literatura. ¿Y qué quiero específicamente que me ponga? Que me señale una cosa, que lo que más disfrutaba de esa asignatura y una cosa que sea lo que menos disfrutaba usted de esa asignatura. Pero honestamente, rememoremos, vayamos a esa época de la escuelita, reflexionemos cómo eran nuestras clases de lengua y literatura. Y vamos a recordar qué es lo que más nos gustaba y lo que menos nos gustaba, ¿sí? Permítanme compartirles el enlace en el chat para que todos podamos ir enriqueciendo este espacio con nuestra respuesta, ¿ya? Y para eso vamos a tener 5 minutitos. Ya está el enlace en el chat, vayamos ingresando. Recuerde que queremos un aspecto que disfrutábamos de esa clase y uno que no nos gustaba realmente. Les voy a dar unos minutitos para que vayamos completando. Licen, una pregunta. Dígame. ¿Qué hay que ser un aspecto positivo de la materia de lengua o de cualquier materia? Hemos estado distraídos. A ver, súper atentos. Estamos analizando lengua y literatura, ¿sí?
que habíamos pedido que en el Padlet se ponga un aspecto que disfrutábamos mucho hacer en esa clase, puede ser una actividad, una forma de recibir esa clase y algo que realmente no nos gustaba en esa asignatura, pero estamos en lengua y literatura, por eso aquí dice mi experiencia con lengua y literatura, ¿ya? Listen, yo no me acuerdo de nada. Ya listo, Absolutamente de nada. De Profe, nada, de nada, Pues de nada, compañera, tiene que absolutamente acordarse si le nada gustaba la de escuela. lectura, Nada de si le Entonces, escuela, gustaba la peor. apúrate, lectura. justifique y vayamos al colegio. Peor del El colegio. colegio ya está más cerquita, ya del colegio sí se tienen que Ay, acordar algo. hace 20 años, Listen, así que. Listen, Haga memoria. Rosita, Listen, yo ahí le veo tal como está en su pantalla y como hago, listen, discúlpame, yo casi ya, no sé aquí en la mucho. esquinita, Rosita, sí, El muy bien tu más, en pregunta. el Tienes más. aquí el signo más, ¿sí ves? Le das clic Y aquí en abajo, el más y ya te va a salir un cuadrito para que tú escribas y cuando acabas de escribir, aquí vas a escribir, 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 pones publicar, ¿ya? Pondrán su nombrecito para pues saber de quién es. Aquí ponemos el nombre. Cuidará la ortografía, releerá lo que escribe. Ya. gracias, ¿Pudiste, Liz. Rosita? Ahorita voy a entrar a ver, Liz. Ya. Ya la mayoría de compañeros están compartiendo, pero aún tenemos 3 minutitos, así que piense bien, reflexione. Licenciada, disculpe, ¿cómo nomás era la pregunta? Lengua y literatura, ¿no? Creo que dijo, no. Estoy equivocada. Sobre lengua y literatura. Listen, disculpe, ¿puedo enviar otra vez el link? A mí no me sale. A ver, veamos. Otra vez mandamos el link. Ya, revísale ahí. Gracias, Listen, ahí me salió. Ya, muy bien. Dos minutitos. Dime, Rosita. Ya, voy a empezar a leer en lo que los compañeros van terminando. Veamos. Dice, algo que me gustaba de lengua y literatura era la aprender. Aquí, a ver, vamos a ver. Algo que me gustaba de lengua y literatura era aprender, la esta de más, en el libro Nacho, ya que traía de una forma bien explicada para leer, ya que traía información, tal vez, bien explicada para leer, podría ser. Algo que no me gustaba era escribir cuentos. Ok, vamos a esta de acá. En las clases de lengua y literatura me gustaba leer historias porque eran interesantes. Lo que no me agradaba era escribir planas y las exposiciones ya que me ponían nerviosa. Perfecto. Vamos por acá. Lo que más me gustó de la materia fue leer demasiado. Y las cosas que no me gustaban, porque son cosas, es cuando los docentes de la materia dictaban demasiado rápido y párrafos inmensos. Ok, la escritura. Aquí. Recuerdo que me gustaba mucho el reconocer nuevos fonemas porque incluían imágenes referentes
imágenes referentes a cada fonema estudiado. Lo que no me gustaba era cuando tocaba hacer oraciones y se debía incluir varios fonemas. Ok, las oraciones. Acá. Lo que más me gustaba, la oratoria. Siempre participaba en las declamaciones. Lo que no me gustaba, me costaba un poco el tema de los signos de puntuación. Ok, vamos acá a leer otro por acá. Aquí. Me gustaba mucho conjugación de verbos. Lo que no me gustaba, reconocer los artículos, se me complicaba en ese tiempo de estudios. Muy bien. Voy a leer un hito más por acá. Mi experiencia con la lengua y literatura van con mayúscula al ser un nombre propio. Lo que más me gustaba era cuando los profesores nos leían historias como la de Cantuña. Y lo que no me gustaba era cuando mandaban a repetir muchas veces las palabras que uno escribía mal en los dictados. Muy bien. Yo veo que lo que muchos de ustedes experimentaron en las escuelas pues es muy interesante, porque ustedes nos mencionan que lo que menos disfrutaban es el tema gramatical. Dicen hacer oraciones, escribir, signos de puntuación, ¿no es cierto? Y lo que más disfrutaban eran aspectos narrativos, aspectos visuales, ¿no es cierto? Que tenían que ver con los fonemas, los libros. Y también veo que repiten por aquí esto de repeticiones, justo lo que nos contaba hace rato la compañera, ¿no? Repetir planas, que eso tampoco les gustaba a la mayoría. Y también veo que el tema de las reglas gramaticales que yo les decía también hace rato. Entonces, esto me parece genial porque hoy precisamente vamos a hablar de esto, de cómo se enseña la lengua en los espacios educativos, ¿sí? Y lo que muchos de ustedes me cuentan aquí que han experimentado, esto de la repetición de palabras mal escritas, de reglas ortográficas, de planas, tiene que ver con algo que nosotros llamamos en el análisis de la lengua y la literatura, el enfoque tradicionalista. Permítanme compartirles nuevamente la pantalla. Muy bien. Entonces les contaba que esto que ustedes experimentaron se trata de este enfoque tradicionalista de la enseñanza de la lengua y la literatura, que tiene que ver con una enseñanza que era muy gramaticalista, es decir, tenía mucho impacto en cómo se escribe, cuáles son esos elementos gramaticales y también en las reglas, tanto reglas de puntuación como reglas gramaticales, ¿no? Aquí lo que los profes nos hacían es tratar de que memoricemos tanto reglas como vocabulario. Las palabras agudas se escriben con tilde cuando terminan ¿en qué? ¿Quién se acuerda? ¿Cuándo se tildan las palabras agudas? Es en la O última sea, cita. en la última sílaba. En la Ya, última, Su pero acento ¿cuándo en la siempre última. llevan tilde? Cuando termina fuerza de en... voz, ¿no? Cuando Cuando termina en termina en vocal. N o S, Cuando Eso, tiene cuando acento en la terminan última en sílaba. NS O en o vocal. NS Vocal. vocal. O NS vocales. vocal. justo. Y esa fue una de las reglas que aprendimos y eso muestra que fuimos parte de este enfoque tradicionalista, ¿no? Eso era ¿En qué se basaba difícil. este enfoque? En que repetíamos mecánicamente, sin comprender muchas de las veces la misma palabra. Por ejemplo, cuando escribíamos mal, no nos centrábamos en por qué está mal o qué significa la palabra, sino la repetíamos una y otra vez hasta que se nos queda en nuestra cabecita cómo debía ir escrita, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con este enfoque tradicionalista de enseñanza de la lengua y la literatura? Que se ha criticado que realmente es funciona, pero no tiene un uso real. Es decir, nosotros pasábamos escribiendo la misma palabra, pero no aprendiendo más bien cómo utilizar esa palabra para comunicarnos, sea de forma verbal o escrita, ¿no? Entonces,
Si ustedes recordarán, nosotros repetíamos mucho conceptos como el análisis sintáctico de sujeto, predicado, complemento directo, complemento indirecto, modificador del sujeto, modificador del predicado, núcleo, etcétera. Artículo, sustantivo. Entonces, ¿qué pasa? Que esto, al ser una repetición, se volvía un ejercicio un poco agotador, ¿sí? ¿Y qué generaba? Lo que nos decía la compañera hace un ratito, profe, yo detestaba la lengua, o sea, la lengua no mismo conmigo, porque realmente yo pensaba que los números eran mejor. No me gustaba que me hagan repetir porque nos hacían repetir hasta el cansancio, ¿no? Y sin un sentido concreto como tal. Ese fue el primer enfoque que se manejaba por lo general en la lengua y la literatura. Luego tenemos un enfoque eh, que es ya el enfoque normativo, ¿no? Y este se centra un poquito más en el receptor. ¿Qué hace que el alumno simplemente sea alguien que recibe la información del profesor? Pone énfasis igual que el enfoque tradicionalista en las reglas gramaticales y de ortografía, pero aquí se considera que realmente la estrella del proceso de aprendizaje es el profesor, porque se sabe todas las reglas, él maneja todas las reglas, y únicamente aquí el estudiante es una persona pasiva que repite y memoriza, ¿sí? Entonces, muy apegada a lo anterior, solo que en este el profesor siempre pasa dictando las reglas, lo que decía un compañero hace rato, dictaban y uno tenía que escribir rápido. Y a veces nos pasábamos la una, las dos, las 3 horas de lengua copiando materia. ¿Se acuerdan? Y ojo que antes copiábamos materia, no directo en el cuaderno de materia. ¿Se acuerdan? Copiábamos materia en la cartilla, pasábamos 2, 3 horas en el aula copiando en la cartilla y luego tocaba ir a la casa a pasar Al a lo que limpio. Para llamábamos limpio, al pasando el cuaderno de limpio, materias. al cuaderno de materia. Entonces pasábamos la mañana escribiendo, la tarde escribiendo, te dolía la mano, pues obviamente vas a generar un rechazo hacia la lengua, ¿no? Obviamente te va a molestar porque te está generando cansancio, te está agotando. Y pues no se utilizan estas normas de lenguaje para comunicar como una herramienta. Únicamente son reglas que hay que memorizar. ¿Qué pasa más adelante? Que tenemos algo que hemos llamado la influencia estructuralista y aquí tenemos a uno de los padres de la lengua, que es el señor Fernandín de Saussure. Sí, él es un personaje que fue un lingüista suizo, él se dio el trabajo de estudiar la lengua y a partir de ahí, pues él revolucionó todo lo que se sabía sobre el lenguaje hasta el siglo XX. Y este señor, ¿qué hace? Nos cuenta que la lengua, pues, se puede descomponer en algunas unidades, ¿sí? Que vamos a estudiar, que ahora les llamamos nociones lingüísticas, ¿no? Pero además, él nos hace ver que de cierta manera se está privilegiando el análisis de la estructura gramatical interna en la lengua, mas no se está atendiendo a su función real, que es comunicar. Como hablábamos las primeras clases, ¿para qué nosotros para qué hablamos con otras personas? ¿Para qué escribimos? Para comunicar, ¿sí? Para llevar un estilo de vida. Eso se estaba perdiendo de vista en aquella época y este autor, Fernandín de Saussure, pues concibe que la lengua es un sistema que tiene ciertos elementos importantes. Y él hace una distinción que hasta el día de hoy se respeta y él distingue dos términos que a veces se muestran como sinónimos y no lo son. Él nos habla de la lengua y el habla. Y es esta diferenciación. Nos dice que la lengua tiene que ver con el sistema de códigos, de signos que comparten los miembros de una comunidad, ¿sí? Y que esto funciona como un código que hace que yo le entienda lo que usted me dice y usted entienda lo que yo le estoy diciendo. Aquí se trabaja un poco el tema de las reglas gramaticales, las convenciones, cómo se maneja, ¿sí? Sin embargo, el habla ya no es colectivo, el habla es individual, es como cada persona hace uso de esa lengua, ¿sí? Y en el habla ya tiene que ver mucho el tema de cómo esta lengua se transforma cuando yo
hablo. Cómo esta lengua cambia su forma, su estructura gramatical cuando yo estoy en una situación o en otra, o cuando yo tengo una intención u otra. Yo les decía alguna clase, es diferente cuando alguien se acerca a pedir un favor. Y dice, Dianita, no sea malita, ayúdeme el día de hoy usted, no sé, grabando la clase y compartiéndole a sus compañeros. Qué distinto cuando yo le ordeno, tal vez en un marco de jerarquía. Yo digo, Diana, le solicito que grabe la clase y al finalizar comparta con sus compañeros. Cambia la intención, cambia el vocabulario, cambia la forma, ¿sí? Entonces es súper importante que no los veamos como sinónimos, sino entendamos que el habla ya tiene que ver mucho más con ese uso contextual, ¿sí? Con el acto comunicativo que yo estoy llevando a cabo, y la lengua sí se comprende como este espacio de códigos, pues que es de cierta manera abstracto, pero que se establecen reglas para que sea unificado. Ahora, yo les digo a ustedes, si ya hemos visto que muchos de nosotros experimentamos pues esta enseñanza tradicionalista de la lengua, ¿qué efectos creen que tiene esa enseñanza en los seres humanos? Aparte de que lo primero que ya habíamos dicho es que evidentemente va a generar que no les guste la asignatura, ¿no? Ese es el primer efecto. Pero ¿qué más puede generar esta enseñanza tradicionalista de la lengua? Levantando la manito, ¿quiénes tienen una idea de cuáles podrían ser esos efectos o consecuencias? Tania. Profe, yo creo que en la parte que también afecta es que aprendemos a memorizar mucha materia, a memorizar, a memorizar, a memorizar, y eso lo aplicamos en las demás materias. Y de pronto realizamos lo que es la memoria instantánea, como me memorizo esta parte para dar el examen y luego me olvido. Ok, entonces no hay una apropiación como tal, sino únicamente una memoria para la situación específica que debo subsanar, ¿no? ¿Qué más generará esta enseñanza tradicionalista de la lengua y la literatura? ¿Será tal vez que una persona que aprendió de esta manera se va a apasionar por o se va a expresar de manera correcta? ¿Qué dicen ustedes? Si solo aprendí para el momento, si solo memoricé, si realmente me dio iras, como dicen, o tendremos muchas tesis que no se acuerdan que vieron en la escuela. No Sí, sé. No Lice, va a oye, querer que nos olvidamos. socializar, dicen. No va a querer socializar con los demás. Por ejemplo, me genera un rechazo hacia la comunicación como tal. Yo no quiero socializar. Yo no quiero exponerme de esa manera. Al saber Efectos que negativos, licenciada. al saber que hay unas reglas tan estrictas en las Efectos que me van negativos. a juzgar, pues realmente yo no quiero. Y esos efectos, como dice Carmencita, prácticamente son unos efectos bastante negativos, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema, no? Que antiguamente, al enseñar de esta forma la lengua, se mezclaba lo que era la lengua y lo que era el habla. Ahora con Fernandi de Saussure, Fernandi nos dice que la lengua tiene 5 aspectos que vamos a estudiar más adelante. Le descompone como en 5 partecitas, ¿no? Y ahí tenemos lo morfológico, lo semántico, lo sintáctico, lo pragmático. Entonces, a partir de ahí, él nos permite comprender para qué funciona cada una de esas unidades, ¿no? Como dice aquí en pantalla, este autor lo que hace es señalar a la lengua como un objeto de estudio de la lingüística, dejando al lado el habla, ¿sí? Para que nosotros entendamos primero esta estructura y luego la pongamos en uso, porque para eso aprendemos una lengua, para ponerla en uso y podernos comunicar. Ahora, ¿qué pasa con esta enseñanza de la lengua como un conjunto de reglas? No es algo que se inventaron sus profesores o los míos, que, como decía por ahí una compañera, hasta le pegaban cuando se equivocaba, y eso estaba obviamente súper mal, ¿no? Es maltrato.
Esto proviene de la enseñanza de aquellas primeras lenguas antiguas que ahora se consideran lenguas muertas y únicamente se enseñaban para que usted aprenda a leer textos antiguos. No se enseñaban para que usted se pueda comunicar, expresar, sino únicamente para que usted entienda ciertos textos. Y eso limita la funcionalidad, pues, de la lengua, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Eso era en nuestros tiempos. En unos tiempos de unos más que de otros, dependiendo de las edades. Pero ahora, ¿qué trabajamos? Ahora trabajamos un enfoque totalmente distinto en la enseñanza de la lengua y la literatura. Trabajamos algo que nosotros llamamos el enfoque comunicativo, ¿sí? ¿Y cuál es la diferencia entre este enfoque comunicativo y los anteriores enfoques que nos dijo profe? Que tiene que ver con que la lengua ya no es simplemente un conjunto de reglas que me aprendo, sino tiene que ser una herramienta para que yo la utilice en la vida diaria. Es decir, si yo me sé que son las palabras graves, agudas y esdrújulas, pero al momento de escribir no puedo escribir aplicándolas, o cuando dice cajón, digo cajón, y no puedo poner la acentuación en donde es, pues no ha servido de nada, porque no No la estoy va llegando al fin. a poder comprender si es aguda, es grave o qué palabra es, qué tipo de palabra. Exacto. ¿Y por qué tiene que llevar el énfasis en donde está la tilde? Para que signifique lo que realmente estoy diciendo. Cajón. Ah, es un cajón. Hay un sistema que lo va a entender así, pero si yo digo cajón, probablemente alguien me diga qué estás diciendo o qué es eso, porque el cajón no existe. Existe el cajón, ¿sí? Entonces las reglas tienen un uso. ¿Sí? Un uso en las personas. Además, busca este enfoque comunicativo que usted no sea un lingüista experto que sepa reconocer siempre un artículo, o sea, no, que sepa utilizarlo, que sepa que cuando yo digo estudiante, tengo que poner el estudiante, porque es él, ¿sí? Que cuando yo escribo una oración larga, necesito en algún momento donde tenga conectores poner una coma para que se entienda una pausa y de ese modo el mensaje sea más claro, ¿sí? Pero viene desde una utilidad y también queremos que usted desarrolle sus competencias comunicativas. Y ese es uno de los temas que se trabajan actualmente, no solo en las instituciones, sino aquí también. Nosotros necesitamos crear comunicadores eficientes. Sí, no dejamos las reglas gramaticales de lado, porque son las reglas que rigen nuestro idioma, una lengua, sea esta o sea otra lengua. Pero sí hacemos uso de esas normas y les damos la relevancia en la función de que nos van a servir, que no sea únicamente un contenido que se quede allí y que no nos sirva de nada, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con este enfoque comunicativo? También al hablar de las lenguas extranjeras, lo que busca no es que usted sepa que en inglés la composición del sintagma verbal es así o asado, sino que usted realmente cuando viaje pueda comunicarse. ¿Qué pasa con las personas que se pasan día y noche en Duolingo? ¿No es cierto? Una linda aplicación que están juegue y juegue y juegue, pero ¿qué pasa si de repente estas personas van a Estados Unidos y no pueden entablar una conversación básica? ¿Tuvo sentido? ¿Se aprendió realmente? No No, aprendí, no, no, no no tuvo sentido. aprendimos. Algo así como lo que pasa con esta aplicación pasaba anteriormente. No sabíamos las reglas, en el examen sacábamos 20, 10, pero al final cuando le decía Silvia, estructure una oración o cuénteme cómo fueron sus vacaciones, Silvia no tenía ni pies, ni cabeza, ni inicio, ni desarrollo, ni fin. O sea, no sabía lo que decía. Entonces, por eso el enfoque comunicativo es aquel que prioriza el uso pragmático, ¿no? En este caso, sí espera que el estudiante domine las reglas, obviamente no las vamos a dejar de lado, pero también que usted pueda desenvolverse en esos contextos. Y cuando hablamos de contextos de extranjeros, pues tienen una lengua distinta a la nuestra específica, y de ese modo, pues, se le dé uso, ¿no? ¿De dónde nace el enfoque comunicativo? Bueno, este se desarrolla en Europa durante la posguerra, en un periodo en el que se hacía un incremento entre las conexiones de países o continentes para justamente hacer negocios. Entonces, por la necesidad
de comunicarse efectivamente, entenderse para hacer negocios, pues se busca un método y un método que funciona muy bien es el enfoque comunicativo cuando nosotros pues trabajamos en la utilidad de las lenguas y buscamos comunicarnos antes que aprender primero las reglas, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con el enfoque comunicativo? Si nosotros lo aplicamos a textos antiguos, vamos a ver que cambia totalmente la forma de mirar estos textos, porque ya nos estamos centrando en elementos distintos. Aquí tenemos un pequeño párrafo de Daniel Cassani en el que nos habla de los enfoques comunicativos y lo titula él como un elogio y una crítica. ¿Quién me puede ayudar leyendo este párrafo, por favor? Yo, profe. Adelante, Dianita. Por otra parte, vale la pena avanzar algunos rasgos de esa propuesta que inevitablemente suponen o supondrán limitaciones a su expansión. Por una parte, la mayoría de estos enfoques surgen en el contexto de aprendizaje de un nivel inicial de L2 a adultos analfabetizados. Esto significa, entre otros aspectos, que la enseñanza se centra básicamente en las habilidades de comprensión y expresión oral, que la gramática o la reflexión metalingüística tiene menor relevancia, o que el aprendiz puede aprovechar determinados componentes de su competencia plena en L1, elementos estratégicos, pragmáticos o enciclopédicos para el aprendizaje y el uso de la L2. ¿Qué significa, profe? Perdón, L1, L2. Lengua 1 y lengua 2. La lengua 1 es una lengua materna, es decir, con la que nosotros nacemos, y la lengua 2 es una lengua aprendida. Ya, profe, gracias. Resulta obvio que cualquier intento de exportación de la propuesta comunicativa a la enseñanza materna deberá superar esas características que se convierten en limitaciones por Daniel Cassani, los enfoques comunicativos, elogio y crítica. Muy bien, aquí básicamente nos destaca lo mismo que hemos venido hablando y nos pone el caso de una persona que aprende un segundo idioma, una segunda lengua, ¿no? Tiene la lengua 1, que es la lengua materna, en nuestro caso el español, y la lengua 2, que puede ser el inglés, el francés, ¿no? Y lo que nos dice es que la propuesta del enfoque comunicativo, pues prioriza dos habilidades, la comprensión y la expresión oral. Sí deja en segundo lugar a la gramática, ¿sí? Pero no la deja de lado. Es decir, allí surge algo importante porque las reglas gramaticales que tenemos de la lengua 1, de la lengua materna, a veces pueden aplicar para la lengua 2 y facilitan el aprendizaje de una lengua 2, ¿sí? Por ejemplo, nosotros sabemos que existe un sujeto en español y al trabajar en el idioma inglés también sabemos que existe un sujeto, ¿no es cierto? Un núcleo de la oración, de quién se habla, tal, tal, tal. Por lo tanto, esos conocimientos básicos de la gramática de la lengua 1 aportan a esa lengua 2 básicamente, ¿sí? Ahora, algo importantísimo de saber es que este enfoque nace, como hablábamos hace un ratito, en el tema del comercio, porque los patrones necesitaban empleados que puedan hablar con otros para poder vender y exportar esos productos, ¿no? Entonces, por lo tanto, se vuelve un enfoque bastante amigable. Ahora, ¿qué pasa con este enfoque comunicativo? Tiene una característica que es contextual. Es decir, al yo priorizar el uso de la lengua, pues se subraya o se destaca en dónde voy a utilizar esa lengua. Y aquí tengo 4 imágenes. ¿Qué es lo que yo les decía hace un ratito? No es lo mismo pedirle un préstamo a la familia, a los amigos, a un profesor en la escuela o en un trabajo digital o a través de computador. Cuando nosotros vamos expresándonos, así sea lo mismo en cada uno de los escenarios, cambia la forma en la que yo hablo, cambia la forma en la que yo me expreso.
Entonces, ¿qué pasa aquí? Que cuando yo contextualizo y digo, a ver, tú tienes que aprender a redactar una carta. Una carta tiene, ¿no es cierto? Tiene un saludo evocativo, tiene fecha, tiene nombre, tiene un inicio, tiene una despedida, tiene una firma. Te estoy diciendo que esos elementos que sí son elementos gramaticales o de estructura textual, pues son importantes para el efecto que tienen que tener. Si una carta no tiene estos parámetros, probablemente no sea comprendida o no sea aceptada. Pero ya tiene un sentido que yo aprenda esa estructura. No es lo mismo que decirte, a ver, tú tienes que tener inicio, desarrollo y fin porque sí y punto. Es distinto cuando yo te explico y digo, debe haber una secuencia en la que tú nos expliques qué es el antes, qué quieres y cómo vas a concluir o qué esperas. Entonces allí cuando le damos un propósito a la lengua, cambia esta forma de enseñar y por lo tanto ahí se prioriza pues este enfoque comunicativo, ¿no? Que este enfoque comunicativo estudia al mismo tiempo el habla, que es contextual, y la lengua, que es ese sistema de códigos establecidos. Ahora, ¿qué pasa y cuál es una noticia para ustedes? Que el enfoque comunicativo es el enfoque actual asumido por el sistema educativo ecuatoriano. A pesar de que esto lo dice el currículo y lo dice pues los elementos curriculares que nosotros trabajamos en la docencia, existen aún profesores que manejan mucho el enfoque tradicionalista, ¿sí? Y eso es algo que hay que trabajar muchísimo en las aulas y cambiar porque únicamente estamos creando lo que ya hemos conversado, estudiantes de memoria, comunicadores no eficientes y un rechazo hacia la asignatura. Recuerden que hay dos asignaturas que desarrollan las competencias base para las otras, que son lengua y matemática. Sí, estas son la base, porque usted no puede aprender ciencias naturales, de estudios sociales si no sabe decodificar un código sencillo, que eso es lo que hacemos cuando leemos, ¿sí? O si no puede entender una pregunta, que es una habilidad que se trabaja mucho en lengua y literatura y tiene que ver con la comprensión, el análisis, ¿no? Entonces, ¿qué conocimientos y habilidades creen ustedes que se requiere para comunicarse efectivamente? ¿Qué opinan? ¿Cómo será una persona que se comunica efectivamente? ¿Qué tiene? Será que eh, se hace entender, o sea, logra transmitir el mensaje que quiere. Entonces, tal vez tiene claridad, podría ser Seguridad de claridad, lo que va a decir Liz. ya, seguridad, ¿qué más? Hablar con claridad. Habilidad práctica para desenvolverse. Ya, y tiene fluidez, se podría decir Flu- fluidez, Puede ser Fluidez, claro. empatía. La puntualidad, profe. empatía. La Tal puntualidad, vez ¿qué tiene que ver, un Edwin? buen, Perdón, la puntuación iba a decir. Ah, la Hab- puntuación. Iba a Hablar decir, ¿qué pasa si se correctamente. comunica tarde? Ya no sirve el mensaje. Muy bien, exacto. Tiene que tener algunas características y estas características que estamos conversando es lo que se llama competencia comunicativa y es algo que usted y sus estudiantes deben tener. ¿Sí? ¿Y a qué se refiere, profe, esta competencia comunicativa? A usar la lengua eficazmente y adecuada en distintos contextos. Por ejemplo, yo anoté aquí hace rato y está bien, pero es para ir aprendiendo. Hay términos que no son correctos en un espacio académico como esta aula, ¿sí? Porque estamos en un espacio educativo, ¿no es cierto? Y por ejemplo, yo les comentaba ya unas clases pasadas que una compañera decía, estaba arrecho, ¿sí? ¿Y qué significa arrecho? Un sinónimo correcto para un contexto educativo. ¿Cuál sería Estaba el término? Molesto, molesto, Molesto. molesto, enojado. enfadado. Enojado, Exacto. profe. Exaltado, molesto, enojado. Enfadado. Arrecho es una palabra muy informal, muy de un contexto coloquial y de cierta manera puede ser hasta un poco despectiva, ¿no? Ahora,
dentro de esto también teníamos hace rato una compañera decía, tenía harto algo. Si yo les digo tenía harto contenido, Bastante. Bastante. Mucho bastante, contenido. mucho. Mucho. Bastante No contenido. está mal, la palabra funciona, se entiende, pero para el contexto académico, permítanme conectar el computador, se me va a apagar. Para el contexto académico en el que nosotros estamos, pues esos términos no son los adecuados, ¿sí? Tenemos que buscar términos más adecuados. Por ahí también escuché otra palabra, déjenme ver si la anoté o no le anoté. A ver, creo que ahí está, ya. ¿Qué otra palabra se les ocurre que no sea para contextos académicos como en el que estamos? Disculpe, muchas personas saben decir, me cabrea. Ajá, No por sé. ejemplo, Por ejemplo, cabrear, por ejemplo, Lisen tenía muchísima tarea cuando deberías decir tenía mucha tarea. ajá, o tenía, ¿cómo saben decir? Esta frase que es bastante común, era mucho más grande, ¿no es cierto? Es Sí, una mucho más redundancia grande, total, ¿verdad? que o era grande o era muy grande, O cuando suficiente. dicen mucho, mucho mejor, algo así, Sí, diciéndonos más ajá, mejor. Más exacto. Por mejor ejemplo, suelen decir. hubiese sido mucho mejor. No, es mejor. Sí, hubiese sido mejor, suficiente. Entonces, bueno, hay algunas palabras que traemos y está bien porque estamos en un proceso de transformación de vocabulario según el contexto, pero justamente esta competencia comunicativa es esa personita en el hombro, en nuestro cerebro, diciéndonos, esta palabra no es correcta para este contexto. Si tú utilizas este tono de voz, no vas a conseguir lo que deseas porque no es un tono adecuado, ¿no? Si tú hablas muy bajito, tal vez no transmitas seguridad y no vas a conseguir convencer. Entonces, bueno, la competencia comunicativa nos ayuda a tener esas habilidades. También implica que no solo vamos a conocer la gramática, sino saber cuándo, cómo y para qué usarla. ¿Sí? Yo les decía hace un ratito, no es que no vamos a escribir como queramos y vamos a hablar como queramos mientras comuniquemos, no, sino le vamos a dar sentido a utilizar estas reglas gramaticales, ¿no? Y también, pues, nosotros tratamos de todo el tiempo ejercitar las destrezas necesarias para poder hacernos entender y que nos entiendan. Básicamente, este enfoque lo que hace es que nosotros sepamos movernos socialmente según distintos actos de la comunicación. Aquí tenemos un ejemplo de un mensaje sencillo. Cuando uno quiere pedir un bolígrafo, un esferito, cuando yo le digo a un amigo, digo, oye, ¿me prestas un esfero o pásame el esfero? ¿No? Pero cuando yo le digo a un profesor, le digo, disculpe, profe, o disculpe el nombre, ¿no? ¿Podría prestarme un bolígrafo, por favor? Al amigo no le agrego el por favor siempre, pero cuando yo estoy en un Ahí contexto varía, académico, ajá, varía, ¿no ahí es cierto? varía. Y ahí ya tengo otro elemento, ¿no? Y el por favor tiene una función apelativa. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de las funciones del lenguaje hace poquito? Ahí tiene sentido las funciones del lenguaje, porque yo dependiendo del espacio en donde esté, voy a utilizar esas funciones del lenguaje. No es lo mismo que yo le diga, oye, tienes unos ojos grandotes, que yo le diga a mi novia, oye, esos ojos son como dos piscinas azules, por ejemplo, ya. Me pongo no soy muy buena en lo poético, pero como para asemejarme a una estética que ya está haciendo uso de la función poética, ¿no? Entonces ahí cambia en este ejemplo el registro, la cortesía y la forma en la que yo me estoy comunicando. Existen personas que no han aprendido esto, no hemos ejercitado esto y pues a veces le hablamos a todo el mundo de la misma manera. ¿Y qué genera eso? Que pues se cierre la oportunidad de comunicación.
Yo les decía a otra aula, no es lo mismo, y ustedes lo van a experimentar más adelante y lo hayan experimentado ya con amigos, pero en el caso de los profesores, no es lo mismo cuando un estudiante dice, profe, ¿cómo está? Buenas noches, profe, tendría la amabilidad de prestarme o pasarme, no sé, un documento que no encuentro. Espero que tenga un buen día, quedo pendiente, gracias. Ah, un estudiante que dice, profe, no encuentro el documento, páseme. ¿Ustedes a cuál de los dos creen que se les va a pasar el documento? El primero, profe. El que habló con, Primero. Claro. Es básico. que Y lo ustedes dijo dirán, profe, educado. es que los dos están pidiendo. Sí, sí, pero socialmente las reglas de comunicación nos dicen que hay formas para dirigirnos en distintos espacios. Y yo les diré, sí, yo trato de considerar a todos mis estudiantes de la misma forma, pero en mis sentimientos y en mi percepción cambia. Cuando me piden, ustedes lo han de sentir con sus hijos, con sus parejas, cuando dice, oye, pasa retirando, compra no sé qué, compra. O cuando le dice, oye, por favor, está trayendo unas compritas de ahí que dejé. Cambia, ¿no es cierto? Y nos ayuda a conseguir el Dicen, objetivo que queremos. John, cuéntame. dicen, buenas noches, disculpe. Lo que pasa es que quería informarle si es que puedo retirarme de la clase. Lo que pasa es que tengo que salir de patrulla de emergencia y no. Ya, John, retírese, pero recuerde que siempre esto, para no interrumpir la clase, se deje en un mensajito, ¿sí? Porque nos perdemos del tema en el que estamos, ¿ya? Bueno, pero igual, tomemos el ejemplo de John. John ha sido muy atento en expresarse y contarnos que tiene una situación grave y dicen, disculpe, le interrumpo para la forma, ¿entienden? Y eso funciona en los dos lados. Ahora, ¿qué estamos hablando de favores? El tema va mucho más allá cuando usted se dirige a un superior, cuando usted se dirige a su hijo, cuando usted hay implicaciones emocionales y cognitivas bien fuertes, ¿sí? Una persona que sabe cómo comunicarse seguramente tendrá una vida más sencilla, así de simple, porque acertará en la forma y en conseguir lo que quiere de su receptor. Yo siempre digo algo porque estoy esperando algo. Entonces, los efectos van a ser mejores. Bien, saber una lengua no es solo saber reglas, entonces, dentro del enfoque comunicativo, sino es saber cómo usarlas en la vida real. Y esto nos dice Casani, ¿no? Ahora acá Casani también nos pone sobre la mesa, hablando de este mismo tema, otra idea que me voy a permitir leer. Por otra parte, el uso textual o discursivo es un acto contextualizado que se realiza en unas determinadas circunstancias temporales, espaciales, sociales, etc. La lengua no es un código abstracto y desvinculado de los usuarios, sino que surge y se utiliza en una comunidad de hablantes concreta, que comparte una misma concepción del mundo, unos conocimientos enciclopédicos, unas rutinas comunicativas establecidas, en definitiva, una única cultura. Es decir, la lengua se maneja de este modo, con estas generalidades que comparte una cultura y de ahí nace una lengua, ¿no? De este modo resulta imposible aprender a usar ningún idioma sin adquirir los conocimientos socioculturales básicos de la comunidad lingüística correspondiente. Por ejemplo, un estudiante inglés de español que quiere utilizar la lengua en Madrid no solo debe aprender las palabras calamares, bocadillo y su equivalente coloquial, bocata, comer, querer, etcétera, o las estructuras. ¿Podría ponerme un bocadillo de calamares? Póngame un bocadillo de calamares y sus variaciones, sino que también debe aprender a decir no puedo tener un bocadillo. Interferencia con may I have a sandwich, o sea, quiero tener un sándwich, ¿no? Que resulta totalmente risible en español e incluso que en Madrid es muy apreciado este tipo de bocadillo a diferencia de otras zonas de la península. Es decir, a pesar de que el español sea la lengua que se maneja aquí en Perú, en Colombia, en Madrid, hay variaciones según el contexto, ¿sí? De ciertos términos, hay variaciones de ciertas estructuras, de ciertas expresiones, ¿sí? Por ejemplo,
Aquí en Colombia hay una palabra, no sé si es aquí en Colombia o en Uruguay. Nosotros tenemos la palabra esta que es una llamada mala palabra, pero las malas palabras no existen, sino es una palabra despectiva, que en otro lugar significa el órgano genital femenino, ¿sí? Y es la misma palabra en la misma lengua aparentemente, pero cambia el contexto. Por eso no nos sirve saber las lenguas, tener mucho vocabulario si no sabemos dónde vamos a usar. Si Creo solo que en es tus algo que, regiones, perdón, Carmencita, dinos. creo que es algo que tiene que ver con el barco, según lo que usted dice, ¿no? Algo recuerdo. Sí, Algo sí, sí. así. Y con Sí. la palabra empieza con la C, no la voy a decir por respeto, pero sí, tiene distintos significados en un lado y en otro. Tanita, Bueno, profe, yo le quería compartir más que todo mi experiencia un poquito rapidito. Lo que pasa es que yo soy de Colombia, yo nací en Colombia y vine a vivir a Ecuador cuando tenía 11 años, era una niña. Y realmente me costó bastante, justamente en esa palabra, en otra que para nosotros es el mal olor en las axilas, y aquí significa algo totalmente diferente. Y algo me ha pasado con mi pequeña, que en Colombia tenemos para hacer la colita, que dicen aquí. Bueno, allá utilizamos la palabra chongo. Entonces le digo a mi claro, hijita, le digo, siempre le peinaba y le decía, mi hijita, ven para hacerte un chonguito, ven para... Y entonces ya claro cuando fue a la escuela, mi esposo me dijo, tienes que enseñarle otra cosa porque ella va a ir a decir eso en la escuela y ahí se nos va a armar un lío. y te cuento que ni siquiera de aquí es la coleta, porque la coleta es española. De aquí era la cola de caballo, el cacho, ¿no es cierto? Entonces, la lengua tiene que funcionar en donde utilicemos, y hay un claro ejemplo de cómo se dan estas variaciones entre uno y otro espacio. Ahora, un comunicador eficiente, si nosotros enseñamos bien lengua en las escuelas, nuestros estudiantes no deberían tener este tipo de dificultades porque deberían saber situarse en el espacio, ¿no? Entonces, ¿qué hace falta para emplear correctamente una lengua? Primero, la competencia organizativa. Nosotros, una vez que conocemos los signos o elementos lingüísticos, debemos saber cómo estructurar una oración. A muchos de nosotros que estamos ahora en primer ciclo nos pasa que tenemos la idea aquí, pero cuando la profe Olguita dice, hable, tratamos de explicarnos y no podemos, ¿no es cierto? Allí se nota esa competencia comunicativa. Entonces yo tengo que organizar, a ver, ¿qué quiero decir? Por eso yo les digo como a los niños en mi escuelita cuando era profe de escuela. Usted cuando en la escuela le pregunta algo a un niño, el niño ni siquiera sabe y dice, profe, yo. Entonces usted a los niños chiquitos le dice, a ver, piense, piense y cuando tenga la respuesta, hable. Lo mismo tenemos que hacer nosotros aquí hasta que adquiramos esa lengua, esa facilidad de palabras, ¿sí? No digo que no participe, tiene que participar porque también si solo lo dice en su cabeza y no lo expresa, pues probablemente no se desarrolle. Pero sí haga el ejercicio de primero organizar en su cabeza qué es lo que quiere transmitir. Ah, quiero contar entonces que en segundo grado la profesora me hacía repetir palabras. Ok, entonces voy a empezar contando. A ver, yo tenía una profesora que cuando estaba en segundo grado nos hacía repetir palabras y eso me hacía hacer. Entonces vamos estructurando oraciones con sentido. ¿Sí? Esa es la competencia organizativa que debemos desarrollar. Se centra en las reglas formales, pero también en cómo se construyen estas oraciones, cómo se enlazan para formar textos, párrafos, etcétera, ¿sí? Nos ayuda tanto en la gramática como en la construcción textual. Tenemos la competencia pragmática, que es esto que hemos venido hablando casi toda la clase, en dónde voy a utilizar la lengua. Y según eso elijo qué elementos, tanto sintácticos, fonológicos, pragmáticos, semánticos, léxicos, son los adecuados, ¿no? Y aquí tenemos la competencia ilocutiva, que tiene que ver con cómo yo expreso según la intención. Estoy mandando, estoy rogando, estoy convenciendo, estoy informando. Y también las competencias sociolingüísticas, en donde me estoy expresando. Tenemos algunos actos del habla, ¿sí?
que es cómo nosotros utilizamos la lengua en cierto espacio. Decir es hacer algo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando yo digo, aquí esta es Argentina, ¿no? Tenés los ojos más lindos que vi en mi vida. Función poética, probablemente aquí estoy buscando emocionar. Acá, ordena tu cuarto antes de que yo vuelva. Esa es una orden, ¿sí? Entonces, el acto del habla va cambiando, ¿no? Es excelente tu trabajo práctico de lengua. Felicitaciones. Estoy dando una retroalimentación, estoy motivando. El discurso y el texto. Entonces, ¿qué pasa con el discurso y el texto? Para el enfoque comunicativo, los discursos y los textos son partecitas del lenguaje, ¿sí? Y se van estructurando con palabras y oraciones. Y desde ahí nosotros entendemos desde las unidades mínimas, palabras y oraciones, cómo estructurar un texto completo o una intervención de discurso, ¿no? Y tanto el discurso como el texto, pues se trabajan de forma mancomunada, es decir, a la par, los dos para tener una competencia comunicativa completa. Repito, no decimos que al tener un enfoque comunicativo dejamos de lado las reglas gramaticales, sino le damos sentido a por qué se enseñan y para qué están allí. Vamos a poner una situación. Yo aquí les he puesto un ejemplo de situación. Por ejemplo, debe informar sobre un nuevo taller de formación que se realizará la próxima semana. Y para esta situación vamos a escribir un mensaje, pero vamos a hacer 3 versiones distintas. Vamos a hacer como si le estuviéramos informando esto a un amigo con un lenguaje informal. Vamos a hacer ese mensaje como si le estuviéramos informando a un profesor, a su profesor, y vamos a hacer este mensaje como si fuéramos a publicarlo en una red social de la universidad. ¿Sí? Y vamos a ir adaptando esas características textuales en cada una de las 3 versiones. ¿Qué les recomiendo? Que se asegure de adaptar el vocabulario, el registro, los signos de puntuación, dado que va a ser un texto, para que se comprenda de acuerdo a cada contexto en el que usted va a utilizar. Si ustedes pueden ver, es una tarea sumamente corta. Entonces, no se olviden siempre portada, nombre correcto del archivo y las 3 versiones del mensaje. Yo les he puesto de ejemplo esta situación. Ahora, si alguien dice, no, profe, nosotros vamos a hacer la invitación a una fiesta, pero en las 3 versiones, para un amigo, para un profesor y para una publicación de página de universidad, ¿ya? Y van cambiando los registros.